Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Me presento, soy Willem Scholl, presidente de América Retail y Malls. Para hoy tenemos un tema muy interesante. El tema es fijación de precios basados en el uso de inteligencia artificial. Todos sabemos la importancia que tiene la primera línea en nuestros negocios y la forma de impactar la primera línea en nuestro estado de resultados es a través de volumen, o a través de precio, o a través de una combinación de ambos. En ese contexto es que tener una buena estrategia de precios y ejecutarla muy bien es de suma importancia. Por otro lado, también escuchamos todos los días hablar de inteligencia artificial. Leemos inteligencia artificial, escuchamos inteligencia artificial. Y lo que es más, hasta en nuestra propia vida diaria escuchamos de inteligencia artificial. Todas las empresas hoy en día, de una u otra forma, están viendo cómo sacarle provecho a esta importante tecnología. Y de ahí la importancia del webinar de hoy. Para este webinar tengo dos importantes invitados. Primero, presento a Paola Ascona, gerente de Planeación Financiera y Precios del Grupo RFP. Grupo RFP es una importante cadena de farmacias en México. También están conmigo Juan José Thorne, vicepresidente de éxito del cliente de Revionics, una empresa de aptos. Paola y Juan José, gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera pedirle a cada uno de ustedes si pudiera por favor presentarse brevemente para que nuestra audiencia los pueda conocer. Muchas gracias. Paola. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me presento, yo soy Paola Ascona. Tengo más de 8 años de experiencia en pricing, principalmente en sectores de salud y retail. Y bueno, hace 2 años empecé a trabajar en Grupo RFP. Quisiera aprovechar para contarles un poquito de la empresa. RFP surge como un grupo de farmacias que se fue comprando de la compra que se fue formando de la compra de cadenas regionales. Y bueno, actualmente tenemos 7 cadenas a lo largo del país. Interesante, muy interesante. Estoy seguro que con esas 7 cadenas, la integración debe ser un tema bastante complicado y relevante y manejar la estrategia de precios en 7 cadenas lo debe ser aún más desafío, ¿correcto? Correcto, lo es. Ya platicaremos al Perfecto. respecto. Gracias, Paola. Un gusto tenerte. Juan José, por favor. Gracias, Willem, y gracias por la oportunidad de tenerme aquí otra vez. Mi nombre es Juan José Thorne. Yo soy el vicepresidente de satisfacción al cliente de Revionics. Tengo trabajando en Revionics ya 13 años, un poco más de 13 años, y tengo experiencia en el mundo del mercado minorista más de 20 años, trabajando del lado del cliente y trabajando del lado del proveedor también. Revionics es una empresa líder en la optimización de precios para retail. Nosotros contamos con un sistema de inteligencia artificial que ayuda en la optimización de precios y tenemos en el mercado más de 2 décadas y trabajamos con clientes en todo el mundo y tenemos muchísimos clientes que se han beneficiado de nuestras herramientas y nuestros productos. Excelente, Juan José. Muchísimas gracias. Paola, la primera pregunta que tengo es para ti. El comercio minorista de farmacias en el mercado latinoamericano obviamente no está exenta de desafíos. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el enfoque de estrategia de precios del grupo RFP para abordar estos desafíos? Sí, la verdad es que ha sido un año complicado, William. Naturalmente nuestros precios fluctúan con base en las condiciones y las estrategias que los laboratorios farmacéuticos van definiendo a lo largo del año, ¿no? La verdad es que en este sentido Revionics ha sido de mucha ayuda porque nos permite medir la elasticidad por producto y por zona, lo cual nos ha permitido comprender mucho mejor cuáles son los productos más sensibles al precio y aplicar estrategias mucho más enfocadas e incluso con mucho mayor granularidad. También ha sido muy relevante entender cuál es nuestro posicionamiento en el mercado y definir cuáles son las categorías clave para nosotros en este sentido, ¿no? Paola, profundizando un poquito en esta pregunta, me imagino que también hay una gran diferencia en cómo manejar la estrategia de precios de medicamentos como otros productos que ustedes comercializan
que no son medicamentos, higiene, cuidado personal, etcétera. ¿Algo que pudieras comentar al respecto? Sí, definitivamente creo que ese es uno de los mayores retos, ¿no? En nuestra industria. Manejamos diferentes categorías y obviamente pues la percepción del cliente de unos y otros es diferente. La verdad es que nuestra estrategia es de enfocarnos mucho en la parte de medicamentos crónicos, asegurar competitividad ahí, ¿no? Digamos que esta es nuestra forma de cuidar al paciente, ¿no? El tener precios competitivos en crónicos, compra recurrente, puede ser el tema de incontinencia o incluso las fórmulas lácteas, los pañales para las mamis, ¿no? Este, y bueno, sí enfocamos toda nuestra estrategia de precios a ser muy competitivos ahí, a tener promociones ahí y a tener sobre todo pues planes de beneficios, por ejemplo, también les damos piezas gratis, entonces sí, es toda una estrategia alrededor. ¿Tienen ustedes un programa de fidelidad en las cadenas? Sí, sí, sí. Nuestro programa se llama Tarjetón. Está de la mano con otro programa de beneficios en la industria que se llama Círculo de la Salud Oro. Y sí, tenemos una tarjeta y damos beneficios a los clientes, pues con compras recurrentes, pero también adicional manejamos todos los programas externos de la industria, ¿no? De cada laboratorio. Y usan el tema de inteligencia artificial para probablemente conectar las dos cosas, ¿correcto? Correcto, sí. Tenemos la recopilación de bases de datos y demás, y pues tratamos de hacer campañas dirigidas, ¿no? Al cliente que le hagan sentido, que lo atrapen, etcétera. Muchas gracias, Paola. Juan José, esta pregunta te la voy a hacer a ti. ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial a los minoristas en combatir las condiciones fluctuantes que hay en los mercados, en especial hoy en día que hemos sufrido mucho del impacto de la inflación? Nosotros en Revionics usamos la inteligencia artificial para ayudar a nuestros clientes a compartir los retos que existen en el mercado minorista o de retail. Estos retos pueden ser causados por los competidores, por los propios consumidores o por factores macroeconómicos, como mencionas, la inflación o la deflación. La inflación o la deflación, como estamos viendo hoy en día, genera retos porque además de afectar el comportamiento del consumidor a los cambios de precios, también afectan los costos de los productos o materia prima. Algunos ejemplos de cómo nuestra inteligencia artificial ayuda a combatir la inflación son, por ejemplo, precios dinámicos. La inteligencia artificial analiza gran cantidad de información de datos en tiempo real y también ajusta los precios de manera dinámica, siguiendo a la competencia, por ejemplo. Esto asegura que nuestros clientes se mantengan competitivos y obtengan los mejores resultados financieros y que puedan reaccionar rápidamente a los cambios de oferta y de demanda. Otro ejemplo es en el manejo de inventario. Con la ayuda de la inteligencia artificial, para poder predecir la demanda, los minoristas pueden tener un mejor manejo de inventario, reduciendo costos y minimizando merma, especialmente para productos perecederos. Reduciendo costos ayuda a los minoristas a absorber otros costos sin tener que incrementar precios, por ejemplo. Un ejemplo más es en el pronóstico de la demanda. La inteligencia artificial puede predecir qué productos van a tener alta demanda con la ayuda de información histórica, tendencias de mercado y otros factores. Minoristas pueden almacenar más inventario en estos productos, asegurando la disponibilidad e incrementando la venta. Y finalmente, también hay otro ejemplo que quiero dar es en la optimización de promociones. A través del análisis de los patrones de compra y las preferencias de los clientes, la inteligencia artificial puede ayudar a crear promociones, asegurando que los descuentos y las ofertas se dirijan a los productos que más atraen a los consumidores, impulsando así las ventas. José, el tema de precios va muy ligado a promociones o a lanzamientos o distintas actividades especiales que se puedan dar durante el año. El uso de inteligencia artificial en este contexto, ¿cómo es que se maneja? ¿Existen diferentes estrategias, sistemas, experiencias, parámetros que uno puede utilizar para tratar de implementarlo aún mejor? Correcto. Sí, la inteligencia artificial es una ventaja competitiva que nosotros proveemos, pero en realidad la solución de Revionics aborda más que solamente la inteligencia artificial. Hay todo un tema de consultoría y de posicionamiento estratégico que también provee mi equipo y el equipo de implementación para los clientes. Entonces, por ejemplo,
Nosotros ayudamos a los clientes a determinar, a entender cuál es la estrategia corporativa que quieren tener en el mercado y traducir esa estrategia corporativa a una estrategia de precios. Entonces, con eso podemos definir reglas de negocio, como por ejemplo mínimos márgenes, máximos cambios de precio, estrategia de redondeo de precio. Entonces, todas esas reglas que se definen como parte de la estrategia de negocio son combinadas con lo que nosotros llamamos la estrategia de las categorías. Por ejemplo, si eres familiar con la estrategia de destino o la estrategia de conveniencia, donde cada categoría de productos puede tener una estrategia específica en base al mercado que está atendiendo. Entonces, si combinamos las reglas con la estrategia y además le ponemos el tema de inteligencia artificial que se traduce en el modelo estadístico que ayuda a predecir la demanda en base a los cambios de precio, podemos establecer toda una solución que ayuda a nuestros clientes a no solamente encontrar los mejores puntos de precio, pero también darle a los consumidores finales las mejores opciones de lo que están buscando. Pero me parece importante sobre todo el punto que hablas de estimación de la demanda, porque obviamente distintas estrategias de precio te van a afectar la estimación de la demanda. Y tiene que haber esa conexión que las empresas deben ser capaces de poder entender y manejar de manera eficiente, ¿no? Correcto. Sí, es muy Perfecto, Juan importante. José. Por favor, sigue. No, iba a decir que es muy importante poder entender, al final, entender el pronóstico de la demanda es entender a tu cliente, entender qué es lo que tu cliente quiere y cómo está reaccionando tu cliente a las estrategias de precios. Excelente, Juan José. A nuestros lectores que nos están acompañando hoy día en este webinar, quisiera invitarlos a poder mandarnos sus preguntas por el chat. Vamos a tratar de responder todas las preguntas posibles y las que no podamos responder el día de hoy, vamos a tratar de respondérselas a través de los dos expertos, a través de un correo electrónico. Paola, la siguiente pregunta es para ti. ¿Existen mejores prácticas que puedas compartir para ser más eficaz en la administración de precios? Sí, claro. La verdad es que considero que este tema es muy particular de cada empresa, ¿no? Como mencionaba JJ, pues se tiene que alinear a la estrategia de cada uno, al mercado que quieren atacar. Pero bueno, sí les puedo contar un poquito de los cambios que nosotros hemos hecho a lo largo de este tiempo. Como les comentaba, como nacimos de la compra de cadenas regionales, ¿no? Pues en un inicio nosotros teníamos esta segmentación para hacer precios y a lo largo de este tiempo, pues nos hemos dado cuenta que existen diferentes factores, ¿no? Que influyen en el consumo del cliente. Pueden ser condiciones demográficas, nivel socioeconómico, la competencia que tienes alrededor, ¿no? Entonces, nosotros tomamos todas estas variables, hicimos una clusterización para crear nuevas zonas de precios, ¿no? Que no necesariamente van estrictamente ligadas a una cadena. ¿Sí? Otra de las buenas prácticas que nos ha apoyado mucho aquí el equipo de Revionix es definir tus productos clave, ¿no? Y no solo definirlos, es muy importante que tengas un seguimiento muy puntual sobre estos y en tema de precio, de abasto, de comunicación, ¿no? Esto es básico. Em, Además, les recomendaría conocer mucho a su cliente, ¿no? Tomarse el tiempo para saber realmente quién adquiere tus productos o tus servicios. No todos los pacientes tienen el mismo perfil de consumo. Depende mucho del canal, de la zona, y la competencia que tienes alrededor, incluso el tipo de tráfico que acuda a tu sucursal. Y bueno, esto te permitirá tomar mejores decisiones, mucho más estratégicas y bueno, en nuestro caso, incluso regionalizadas, ¿no? Eh, para cerrar este punto, me gustaría darles un consejo no muy ortodoxo quizás, pero bueno, mi mayor recomendación sería permitirse un proceso de prueba y error para entender qué es lo que funciona en tu negocio, ¿no? Y es que a lo largo de estos años usando la herramienta, lo que nos hemos dado cuenta es que no necesariamente lo que tú crees que es lo mejor da los resultados esperados, ¿no? Y no está mal, simplemente tienes que tener esta apertura y esta flexibilidad de poder ir probando cosas y poder ir ajustando sobre la marcha. Muchas gracias, Paola. Paola, mencionaste algo que me pareció muy interesante. Hablaste del consumidor, de cómo tenemos distintos consumidores. México es un país espectacular, es un país muy grande,
con grupos de consumidores que inclusive regionalmente pueden tener bastantes diferencias, ¿no? Eh, y es clave, obviamente, poder entender a estos consumidores, a estos distintos consumidores, para poder aplicar la correcta estrategia de precios. ¿Hay algo que nos puedas comentar en cómo manejan ustedes ese conocimiento del cliente o esa optimización por distintos grupos de clientes? Sí, realmente, pues aquí Revenix ha sido de mucha ayuda, ¿no? Porque como te ayuda a calcular la elasticidad por zona, realmente nos hemos dado cuenta que los productos que un paciente considera relevantes en una zona no necesariamente tienen que ser en otra, ¿no? Como les mencionaba, pues la verdad es que tenemos presencia en diferentes estados. Y los comportamientos son totalmente distintos si te vas a Villahermosa, si te vas a la Ciudad de México. Incluso las categorías clave, ¿no? Varían de un lado a otro. Y bueno, pues sí, realmente ha sido muy enriquecedor tener toda esta información para recabarla y poder entender hacia dónde tenemos que atacar o hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Gracias, Paola. Juan José, te quiero aprovechar y quiero pedirte tu opinión sobre esta misma pregunta. ¿Qué conoces tú en base a tus otros clientes en relación a mejores prácticas? Correcto. Gracias, William. Bueno, todo lo que ha dicho Paola, completamente de acuerdo. Es muy importante entender al consumidor final, ¿no? Y qué es lo que el consumidor final quiere para poder darle las mejores ofertas, para poder darle el mejor servicio también. Como mejores prácticas, una cosa que mencionó Paola que es muy importante es hacer las pruebas, prueba y error, ¿no? O el test AB, como le llaman algunos, o test and control, que es básicamente poder probar cuando uno quiere cambiar una estrategia o quiere cambiar un posicionamiento contra un competidor en una zona de precios. Es muy importante probar para ver el potencial, el impacto que puede tener en las métricas financieras, ya sea en las ventas, en el margen o en las unidades. Entonces, lo bueno de nuestra herramienta es que nuestra herramienta cuenta con funcionalidad que te ayuda a crear estos escenarios o estas simulaciones. Nosotros la llamamos what if o y si, ¿no? Se traduce al español. Y eso te ayuda a tú, por ejemplo, decir, yo quiero cambiar mi estrategia contra la competencia en esta zona y voy a utilizar la información que tengo histórica y el modelamiento de datos para ver qué impacto tendría en mis ventas, en mis márgenes, en mis unidades, si es que me pongo más agresivo con mis precios contra este competidor en esta zona de precios. Otro ejemplo que vemos con nuestros clientes es el cambio de las estrategias, ¿no? Como mencionó Paola, muchas veces las estrategias de las categorías pueden fluctuar dependiendo de la zona geográfica, ¿no? En el centro, en México, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en el DF, hay categorías que pueden ser más categorías destinos que si te vas a las zonas geográficas que están un poco más alejadas del centro, ¿no? Hay otras categorías que de repente son más importantes o la estrategia puede cambiar. Entonces, poder modelar y simular estos cambios de estrategia para poder entender cuál es el impacto y luego tomar una decisión. Ok, estas métricas son las métricas que estoy buscando. Voy ahora a probar este cambio de precios en esta zona en base a lo que me está diciendo el modelamiento de los datos o la simulación que he generado. Entonces, eso es muy importante, William. Muchas gracias, Juan José. Paola, Juan José mencionó algo que es muy importante, es la competencia. El mercado minorista está cada vez más competitivo en todos lados, en todos los segmentos, en todo tipo de negocios prácticamente, no solo productos, sino servicios también. Paola, ¿cómo ayuda la optimización de precios con su posicionamiento competitivo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, William. Sí, creo que sin duda hay que verlo como un todo, ¿no? El precio no es el único factor a considerar. Para que las estrategias de precio rindan frutos, debes tener una estrategia 360. Mencionábamos ahorita el tema de abasto, ¿no? Pero bueno, también es mucho tema de comunicar el precio que tienes, tener una constante actividad promocional. Y bueno, definitivamente para nosotros en nuestro negocio es crucial el buen servicio que pueda dar el farmacéutico al paciente cuando llega a la sucursal, ¿no? Eh, y bueno, de aquí creo que no es comercial, pero por ahí JJ seguramente andará más
en un par de soluciones que tienen para esto, pero bueno, nada más quiero acotar un punto antes, y es que fuera de esto, uno como empresa necesita tener mucha flexibilidad para responder de forma mucho más eficaz y rápida a los cambios del mercado, ¿no? Las estrategias de los competidores. Y la verdad es que la herramienta facilita en gran medida estos procesos, el hacerlos de forma mucho más rápida a que si uno quizás trabajara los modelos por fuera. Entonces, definitivamente creo que ese es el mayor beneficio. Te permite actuar de forma rápida. Correcto. Perfecto, Paola. A nuestros lectores, por favor, si tienen preguntas, siéntanse libres de mandárnoslas por chat. Vamos a tratar de contestarles sus preguntas. A quienes no estén suscritos al canal de YouTube de América Retail y Malls, los invito a suscribirse también. Paola, una pregunta para ti. ¿Cómo un minorista de farmacia en particular, que vende artículos esenciales en los que los consumidores confían para su salud y bienestar, puede equilibrar la necesidad de impulsar el margen con la de ofrecer los mejores precios para sus clientes? Uy, sí, es un tema delicado, ¿no? Realmente a nadie le gusta sentirse mal y mucho menos tener que pagar por ello, pero la verdad es que como empresa siempre procuramos cuidar los intereses de nuestro paciente, ¿no? Y nuestro compromiso es mantener precios competitivos todo el año, en todo lo relacionado, como mencionaba previamente, a enfermedades crónicas, de compra recurrente, el desembolso que el paciente tiene que estar haciendo constantemente, ¿no? Y que pues prácticamente tendrá que hacer, si no de por vida, por un periodo prolongado, ¿no? Hemos tenido también un fuerte impulso en nuestros planes de beneficios, como les comentaba, tenemos la herramienta del tarjetón, y ya que esto, pues adicional de un precio competitivo, también nos permite tener un esquema en el que le regalamos piezas o que damos descuentos especiales. Y de esta forma, nosotros tratamos de enfocar nuestras estrategias de margen más es a incrementar el tráfico de pacientes a nuestras farmacias y así tener una mayor captación de mercado y bueno, pues realmente esto sea lo que nos pueda generar ingresos adicionales. Perfecto. Juan José, tocando este mismo punto y viendo experiencias que tú puedas tener con otros clientes y otras industrias, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Sí, me gustaría comenzar explicando algunos conceptos que creo son importantes de entender cuando hablamos de la optimización de precios. Estos son el modelamiento de datos, la optimización de precios y el pronóstico de la demanda causada por un cambio de precios. La optimización de precios es el cálculo matemático del precio óptimo que resulta de la combinación de reglas de negocio, como lo mencioné antes, margen mínimo, máximo cambio de precio, redondeo de precio, la estrategia del producto o el rol de la categoría, categoría de destino, categoría de conveniencia, etc. Y la ciencia de datos, que se traduce como el algoritmo estadístico que usa el historial de cambio de venta y volumen de ventas para el cálculo de elasticidad de un producto y que determina la dirección que debe tomar el cambio de precio. Entonces, la optimización de precios ayuda a todos nuestros clientes minoristas a encontrar este balance para mantener una consistencia en estrategia de negocio y también al mismo tiempo a satisfacer las necesidades de nuestros consumidores finales. Entonces, ese es un poco el equilibrio, Willem, que mencionaba Paola, que creo que es muy importante poder encontrar, no solamente tener el modelo correcto, pero también encontrar cuáles son las reglas y condiciones que quiero tener en mi negocio para poder tener un precio que no se salga de estos márgenes que le pongo. Perfecto, perfecto. Paola, ¿tú quisieras ahondar algo más en la respuesta de Juan José? Pues sí, realmente que Revionix nos da varias herramientas, ¿no? Que ayudan a que este manejo sea mucho más sencillo. Y que creo que de forma natural uno quizás no lo tiene tan intuitivo y cuando presentan este tipo de herramientas, este tipo de estrategias, uno va formando un caminito, ¿no? Y realmente te das cuenta como de todas las validaciones que puedes tener a lo largo del camino para llegar a tu meta. Perfecto, gracias, Paola. Juan José, una pregunta para ti. ¿Qué otras ventajas o oportunidades presenta la fijación de precios impulsada por inteligencia artificial, donde los métodos de fijación de precios tradicionales, por lo general o siempre, se quedan cortos? Por supuesto. Me gustaría primero hablar de las ventajas. La determinación de precios usando la inteligencia artificial ayuda a nuestros clientes a aprovechar los modelos de autoaprendizaje
para entender cuáles son mejores precios para nuestros consumidores. O sea, nuestros modelos aprenden cada vez que un cambio de precio ocurre, porque esto genera una señal en la demanda del producto. Entonces, mientras más cambios de precios ocurren en los productos, más estamos alimentando nuestro modelo estadístico para que pueda tener un mejor entendimiento de si un producto es sensible al cambio de precio o no, o más sensible o menos sensible al cambio de precio. Entonces, eso también nos ayuda a mejorar la confianza de las recomendaciones en el tiempo, especialmente para productos de poco historial de venta, ¿no? Que muchos minoristas tienen. Tienes los productos tus productos clave, tus KBIs, que tienes mucha venta, mucha riqueza en el historial de venta, y tienes tus productos que de repente no vendes tan frecuentemente. Entonces, generando cambios de precios y teniendo reglas que te ayuden a controlar ese cambio de precio al comienzo y no ser muy agresivo en cuanto quieres bajarlo o subirle el precio, te ayuda a alimentar al modelo para que con el tiempo puedas poder entender mejor, ok, cómo es que mi cliente reacciona a estos cambios de precio. Con respecto a las oportunidades que nos genera, la inteligencia artificial nos ayuda a ser más competitivos en el mercado, a alinear las relaciones de productos y determinar cuáles son los mejores productos que deben de cambiar de precio para maximizar los objetivos de nuestros minoristas y al mismo tiempo darle los mejores precios a nuestros consumidores finales. Entonces, un punto importante que quiero mencionar es el manejo de Revionics para mantener una relación de producto adecuada. Nuestra solución cuenta con una funcionalidad que ayuda a mantener diferenciación entre distintas calidades del mismo producto o entre distintas marcas. Por ejemplo, tenemos algunos minoristas que tienen la marca propia y tienen la marca nacional y quieren tener una diferenciación en precio entre esas dos marcas, y conforme uno de los productos cambia de precio, quieren que el otro también mantenga una brecha porcentual o de monto para no crear no invertir el precio y con la calidad. Entonces nuestra solución optimiza también esas brechas de precio, como les mencioné, ya sea para marca privada, marca nacional, o también para lo que nosotros llamamos el good, better, best, ¿no? Que es el bueno, mejor, excelente. Otra funcionalidad con la que también contamos es, nosotros le llamamos el precio por unidad, o PPU, que ayuda ayuda a la optimización a mantener un precio más competitivo cuando el consumidor quiere comprar un producto de una mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, si quieres comprar un shampoo, no sé, de 500 mililitros versus un shampoo de 1000 mililitros, sabe darle un precio por mililitro más económico al producto que tiene una mayor cantidad. Y finalmente también ayuda a lo que nosotros llamamos la familia de productos o la familia de precios, que es productos que tienen distintas presentaciones del mismo producto. Por ejemplo, los distintos olores de shampoos o los distintos colores de esmalte, los distintos tipos de jabón, Dove, por ejemplo, y poder mantener una uniformidad en el precio para que si yo compro el Dove de sabor, de olor natural, o el Dove de olor a jazmín, mantener el mismo precio para los dos productos. Gracias, Juan José. Paola, ¿qué quisieras tú comentar al respecto sobre esta pregunta? ¿Qué otras ventajas o oportunidades presenta la fijación de precios impulsada por inteligencia artificial, donde los métodos de fijación de precios tradicionales se quedan cortos? Sí, justo este tema que menciona JJ de las brechas y las familias, realmente no saben cómo nos ha ayudado a simplificar nuestros procesos, ¿no? Y justo a tener un pricing correcto, ¿no? Asegurar que todos los productos tendrán un precio acorde a las presentaciones. Que si bien se puede hacer por fuera, la verdad es que una vez que pones el factor humano, ¿no? Pues se presta a que a alguien se le olvidó actualizar una de las presentaciones y ya no está en concordancia, ¿no? Em, de este lado, yo te puedo platicar más como usuaria, ¿no? Por ejemplo, el cálculo de la elasticidad a nivel producto y sucursal sería una tarea titánica para nosotros con las herramientas tradicionales, ¿no? Entonces, realmente esta funcionalidad
la precisión de las proyecciones que hace la herramienta, ¿no? Estos movimientos que tú puedes ver si cambias un precio, cómo se moverían tus piezas en el periodo que tú definas, ¿no? Realmente nos ayuda, nos facilita y nos acelera en gran medida la toma de decisiones, ¿no? Y la verdad es que incluso más allá de la parte de la optimización, que es pues obviamente como el core de Revionix, a nosotros nos ha sido de mucha utilidad la herramienta también en la administración de precios, ¿no? No únicamente como en esta parte de proyecciones y demás. Gracias, Paola. Paola, una pregunta que tiene que ver con los inicios de la decisión que ustedes tomaron para aplicar inteligencia artificial en su estrategia de precio. ¿Cómo nació ese interés? ¿Cómo nació esa necesidad? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Sí, ya tiene casi 3 años que tomamos esta decisión, ¿no? Y nació de eso, ¿no? La verdad es que antes el manejo era muy manual, únicamente en Excel, como les mencionaba, pues nacimos de varias cadenas, entonces los precios de una cadena no tenían nada que ver con los de otra, ¿no? En un inicio eran diferentes administraciones. eh, Migramos también de un esquema en el que el comprador estaba muy metido en el proceso y realmente era juez y parte, y entonces él compraba, pero a la vez definía el precio o tenía mucha injerencia, y entonces, pues realmente nació como esto, ¿no? De no darnos abasto, ¿no? De que las herramientas tradicionales ya no daban el ancho o el tiempo que nos tomaba reaccionar, pues realmente ya nos estaba dejando fuera de mercado, ¿no? Entonces, realmente nació de ahí la necesidad de una herramienta que nos ayudara a optimizar todo esto. Gracias, Paola. Juan José, según tu experiencia en otros casos, ¿cómo ha sido el tema? ¿Qué ha llevado a las empresas a tomar esta decisión de parar el Excel y meterse al mundo de la inteligencia artificial para precios? Y yo creo que todo lo que ha dicho Paola lo vemos mucho con nuestros clientes actuales. Eh, si tuviera que dar algunas temáticas de lo que vemos a nivel macro, yo creo que el, la posibilidad de escalar, ¿no? La operación, de poder pasar por ejemplo, de tener un precio global para todas las tiendas a poder tener un precio que sea más unificado, el poder entender el comportamiento a nivel producto tienda versus a nivel producto todas las tiendas, es algo que es muy difícil hacerlo sin una herramienta de optimización de precios, ¿no? Que pueda evaluar información, vasta cantidad, muchísima cantidad de información en tiempo real y dar realmente las métricas que es lo que uno quiere buscar. Entonces, en vez de tomarte 90% de tu tiempo para llegar a la métrica, que es la que te ayuda a tomar la decisión estratégica, una herramienta como Revionix se encarga de reducir ese 90% en segundos y darle todo ese 90% de tiempo al usuario para que el usuario pueda usar ese tiempo en tomas de decisiones estratégicas, ¿no? Esa es una temática muy importante. Otra es la eliminación del error manual, ¿no? Como mencionaba antes y lo mencionó Paola, mantener estas relaciones de productos de forma manual es muy difícil. Cuando un nuevo producto entra al surtido y hay que ponerle la familia de precios o hay que ponerle una relación de productos, muchas veces esa acción pasa desapercibida y el precio se desalinea de la familia o el precio se desalinea de la relación que tiene entre marca propia y marca nacional. Entonces, poder mantener esa automatización en las reglas es muy importante, ¿no? En los redondeados de precio, en los mínimos márgenes. Todo eso Revionix ayuda a hacerlo de manera automática y a escala. Entonces, eso ayuda al usuario a tener más tiempo para hacer la toma de decisiones, que es realmente lo que nosotros queremos ayudar, ¿no? Nosotros somos una herramienta de soporte, de estrategia de precios, que elimina todo ese trabajo manual, ese trabajo que si es que lo tienes que hacer en Excel, te toma mucho tiempo para poder llegar al resultado que es realmente el que te ayuda a tomar las decisiones. Perfecto.
Miren, me han llegado muchas preguntas, pero creo que tenemos un poco de tiempo para contestar algunas. Se las voy a leer, JJ y Paola, y ustedes me dirán quién quiere contestarlo. La primera pregunta que les voy a hacer es de Juan Pablo Cruz. Juan Pablo pregunta, para calcular los precios ven costos y competencia. ¿Cómo calculan los precios según la disposición a pagar del consumidor? ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? ¿Qué quieres, Yeye? Ya, Eh, sí. Sí, nuestra herramienta básicamente es un trabajo, la manera como lo resumiría, es un trabajo que hace mi equipo con Paola en este caso, ¿no? Donde tenemos que entender, ok, ¿cuál es nuestro consumidor y qué es lo que el consumidor está dispuesto a pagar? Y en base a eso ver, ok, ¿cómo es que se está comportando la competencia? ¿No? Y si es que la competencia está siendo más agresiva, menos agresiva. Dependiendo del producto, si es un producto clave, por ejemplo, de repente la estrategia es ser poco más agresivo en precio porque queremos que ese cliente compre en nuestras tiendas versus la tienda de la competencia. Entonces, es encontrar ese balance entre, ok, ¿dónde está el precio de mi competidor? ¿Dónde está el posicionamiento de la categoría o del producto, si es que es un producto clave? ¿Y cuál es el consumidor al que estoy apuntando, ¿no? ¿Cuál es mi consumidor clave? Quiero también aprovechar para mencionar una funcionalidad que está por salir en nuestra herramienta que muchos de nuestros clientes la ha pedido y que estoy muy emocionado de que salga y es como ustedes saben, Revionix lee la información de nuestros productos, de los datos y calcula la necesidad de los productos, ¿no? Nosotros ahora estamos saliendo con una nueva funcionalidad que ayuda no solamente a entender la elasticidad del producto de nosotros, pero también la elasticidad que nosotros llamamos la elasticidad de la competencia, que es si es que cómo es que reacciona la competencia a los cambios de precio de nuestros productos. Entonces eso va a ayudar a nuestros clientes y a nuestros consumidores a poder entender mejor cómo es que un cambio de precio impacta el ambiente competitivo, si es que lo impacta o no lo impacta, porque muchas veces podemos creer de que si cambiamos un precio, la competencia también lo va a hacer y no lo hace. Entonces, no tener esa visibilidad o ahora tenerla es muy importante y va a ayudar a hacer una mejor toma de decisiones a los cambios de precio. Interesante innovación, la verdad. Creo que va a ser muy útil para todos. Juan José, tengo aquí otra pregunta para ti de Armando Jara. Armando Ujú. dice, al tener cadenas de tiendas en diferentes localidades, con reacciones distintas a la estrategia de precio y promociones, el manejo de inventarios es muy relevante. ¿Cómo Revionic ayuda al grupo RPF a optimizar el stock de cada tienda en función de la demanda, considerando el traspaso de productos entre tiendas? Ujú. Sí, nosotros tenemos como parte de nuestras soluciones de precios, tenemos una solución también de manejo de inventario o de optimización de inventario para, para lo que podemos llamar este inventario estacional o producto que se descontinúa, ¿no? En el surtido. Entonces, esta solución ayuda a medir en base a la fecha de expiración o a la fecha en la que el producto ya no va a estar en la tienda, ayuda a medir la elasticidad del producto y la tendencia de la venta. Entonces, te puede ayudar a determinar cuál es el mejor precio de colocar el producto para poder eliminar ese inventario a un inventario mínimo, si es que quieres mantener un mínimo inventario, o a cero. Y te da la opción de poder establecer estrategias donde puedes maximizar tu sell-through o tu eliminación del inventario, o puedes maximizar tu margen, que es básicamente cómo puedo reducir mi inventario al punto donde mi margen llegue a un límite. Entonces, con esa solución ayudamos a muchos clientes a poder optimizar el inventario y llegar a un punto de inventario donde ya sea que un producto esté saliendo de surtido o estemos saliendo de una época estacional, ¿no? De invierno-verano o ¿no? Navidad, Halloween, y ayudamos a poder hacer la rotación del inventario de manera más rentable. Gracias, Juan José. Ujú. Paola, quisiera comentar algo al respecto de lo que acaban de preguntarnos, cómo Revionix ayuda al grupo RPF a optimizar el stock de cada tienda en función de la demanda, considerando el traspaso de productos entre tiendas.
Pues sí, realmente nada más comentar, ¿no? Que como ya habíamos dicho, la estrategia de precios depende de muchas variables, ¿no? Y uno de los procesos fundamentales definitivamente es el abasto. De nada sirve tener el precio más bajo en algo que ya no tiene inventario, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se vuelve muy relevante todo el tema de entrada y salida de temporadas. Tiene que ir perfectamente alineado el tema de precio, abasto, para evitar un tema de mermas o excedentes porque quizás no tuviste el precio adecuado cuando era la temporada y esto afecta el desplazamiento de los productos, ¿no? Perfecto. Aquí tengo otra pregunta de Jorge Massini. ¿Cómo se resuelve la flexibilidad en la variación de precios en formatos como supermercados, en los que se usan viñetas y no precios electrónicos? Esto me imagino obviamente aplica 100% también para farmacias ahora. Sí, justo, digo, la verdad es que el tema de etiquetas electrónicas sin duda es algo que ayuda mucho al tema de pricing dinámico. Nosotros en la actualidad no contamos con él, pero la verdad es que todo es un tema de procesos, ¿no? Alinear internamente los procesos bien, cuidar mucho a la operación, o sea, aunque no lo crean, incluso la operación tiene que estar enterada de cómo funciona la herramienta, establecer calendarios. A nosotros nos ha servido mucho establecer calendarios de cambios de precio por categoría, ¿no? Avisarle a la operación qué semana se va a cambiar qué categoría e incluso pues no cambiar todos los precios todas las semanas, ¿no? O sea, establecer estos calendarios. Solo de hecho tenemos un día a la semana cambios de precio en ciertas categorías que se etiquetan, porque obviamente pues entendemos, ¿no? Todo este trabajo de reetiquetado manual que a veces puede ser un poco pesado, entonces simplemente establecer un buen proceso, ¿no? Alineando a toda la organización y la verdad es que creo que esto nos ha ayudado a contenerlo bastante. Sí, Perfecto. y si puedo adicionar, perdón, Willem, a lo que dice Claro. Paola, que es muy importante, todo lo que ha dicho Paola y el trabajo que hay que hacer en la parte operativa y de coordinación es muy importante, ¿no? Como, como lo vemos con otros clientes también y sobre todo con supermercados, como mencionó la pregunta, eh, es muy importante entender, ok, ¿cuál es mi costo de cambio de etiqueta versus el beneficio que voy a ganar por ese cambio de precio, ¿no? Entonces, Revionix tiene ya funcionalidad diseñada dentro de la herramienta que ayuda a poner un indicador que dice, ok, yo voy a recomendar un precio siempre y cuando la contribución por cambio de precio es mayor a un umbral. Otra de las funcionalidades que tenemos es ponerle un límite a la cantidad de las recomendaciones. Si, por ejemplo, tú tienes un límite de 200 cambios de precio a la semana, por decirlo así. Podemos decirle a Revionix, dame los 200 cambios de precio que me generen el mayor impacto a la venta o a la contribución y Revionix te va a decir, ok, acá está el ranking de los 200 cambios de precio que te va a dar la mejor contribución de la venta o la mejor contribución del cambio, ¿no? Tenemos también funcionalidad de calendario, si quieres cambiar en un solo día o en un día de la semana o en semanas pares, semanas impares. O sea, nuestra herramienta está diseñada para poder soportar este tipo de restricciones. Y bueno, lo que dice Paola de la parte de las etiquetas electrónicas también es algo que estamos viendo mucho, eh, no solamente en Estados Unidos, en México también hay un par de clientes que ya están haciendo pilotos y migrando a etiquetas electrónicas. Y lo que te ayuda a eso es no solamente a reducir el cambio manual, ¿no? Y el costo de la labor de cambiarlo, pero también a ser mucho más dinámicos y poder hacer cambios de precio casi en tiempo real. Perfecto. Juan José, me llegó una pregunta de Ilacat World Retail. Preguntan, ¿están utilizando inteligencia artificial en estrategias de category management? ¿Cuáles son las oportunidades en esa disciplina? Sí, nosotros trabajamos con el equipo de Category para traducir el Category Management o la estrategia los Category Roles, como le llamamos nosotros, los roles de categorías, a estrategias de precio. Y también contamos con soluciones de analíticas que ayudan a determinar en base al surtido que hay en cada categoría y al comportamiento de ese surtido a los cambios de precio,
a definir si es que una categoría es una categoría de destino, o es una categoría de conveniencia, o es una categoría de margen, o es una categoría de tráfico. Entonces, la combinación de esta ciencia con la data puede ayudar a setear una estrategia de categoría que, que soporte al equipo de category a tomar una decisión de dónde quiere que su categoría esté posicionada. Entonces, es un poco el arte con la ciencia, ¿no? El arte la pone el category, el conocimiento que tiene el merchant o el category manager de su categoría, de sus productos, y la ciencia es lo que te da la parte tangible, ¿no? De, oye, mira, la data está diciendo que esta es la estrategia que debe tener esta categoría. Perfecto. Par de preguntas más, que el tiempo se nos va a pasar. La siguiente pregunta dice, ¿por qué el área de pricing debe ser distinta al área comercial o compras? Paola, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, justo. Es común, ¿no? Que a veces se confunda o a veces mm, tengan injerencia en ambos. Y la verdad es que si bien tienen que ser distintas, yo creo que tienen que trabajar de la mano, ¿no? ¿Por qué deben ser distintas a mi parecer? Porque uno no puede ser juez y parte, ¿no? Y no, sí tienen que ser relevante, es un tema importante el que quien maneje el precio no maneje también las negociaciones de cara al laboratorio, ¿no? Entonces, porque pues bueno, ahí pueden haber intereses, pero lo que sí, y complementando un poquito justo el comentario de JJ hace un momento, es que siempre el área de precios va a trabajar muy de la mano con el área de compras, ¿no? Y todas estas estrategias que mencionaba JJ, pues justo nosotros no vamos unilateralmente en el área de precios a poner las estrategias, ¿no? Siempre se le pide la opinión al comprador, al experto, ¿no? En cuanto a qué estrategia implementar como base, ¿no? Y ya de ahí el área de precios es quien va definiendo pues los ajustes, ¿no? Que se deben hacer. Y, entonces sí, definitivamente a mi parecer no sería correcto que sea juez y parte, pero sí siempre involucrarlos en el proceso. Perfecto. Paola, otra pregunta para ti que me han hecho. Dice, ¿ha tenido que hacer frente al equipo central de fijación de precios a alguna resistencia al cambio de los métodos tradicionales de fijación de precio? Uy, sí, definitivamente tuvimos que pasar por un periodo de adaptación en la empresa. Y yo te diría que el cambio principal incluso vino dentro del área de precios, ¿no? El primer paso es que como equipo nosotros adoptemos la herramienta, la entendamos, ¿no? Dejemos de hacer estos modelos en Excel y solo cargarlos a la plataforma. Y creo que para nosotros fue clave retar la herramienta en el buen sentido, ¿no? Incluso hemos hecho, por ahí le mencionaba también JJ, pilotos, ¿no? Para ver cómo funciona la estrategia con el método tradicional versus cómo funciona una estrategia que sea recomendada 100% por Revionics, ¿no? Y la verdad es que para ejercer una labor de ventas con el resto de las áreas, sin duda lo primero es que tú compres tu producto, ¿no? Y nosotros entender la herramienta y tener las pruebas de que funciona para tener la seguridad cuando mostramos los resultados, ¿no? O cuando nos hagan cuestionamientos y pues poder responderlos. Creo que hoy en día, no sé, en sus respectivos países, pero yo creo que a nivel mundial todavía sigue siendo un tema controversial la inteligencia artificial, ¿no? Y uno piensa en inteligencia artificial y piensa como que es algo del futuro, ¿no? O que nos va a reemplazar, ¿no? Como que todavía hay cierta desconfianza a este tipo de metodologías eh, o este tipo de herramientas. Y es que pues todavía no alcanzamos a entender como toda la ciencia que hay detrás, ¿no? Pero pues definitivamente yo creo que es un tema que ya nos alcanzó, ¿no? Y el no subirnos a ese tren, por el contrario, pues nos puede perjudicar o poner en desventaja. Gracias, Paola. Nos queda muy poco tiempo, o sea que les haré una última pregunta. Juan José, te pediría a ti que le contestes primero y luego a Paola que complemente con ella. La pregunta es, ¿qué consejos tienen para aumentar la adopción de la inteligencia artificial en toda la organización? Sí, claro. Y un poco voy a utilizar un poco el comentario que Paola hizo hace unos momentos, ¿no? Y voy a darles algunos puntos para considerar, ¿no? Para que va a ayudar en la adopción de la inteligencia artificial. El primero creo que es la educación y la capacitación. Es muy importante proveer o proporcionar capacitación a los empleados a través de toda la empresa.
de qué es la inteligencia artificial, de qué es una herramienta de optimización de precios, de qué cosa es Revionics, sus beneficios y cómo puede aplicarse a diferentes áreas de la empresa. Entonces, la organización de talleres, seminarios y cursos para aumentar la familiaridad y la comodidad con este tipo de tecnologías ayuda, como mencionó Paola, a poder romper ese paradigma o ese miedo que existe, ¿no? con una herramienta de inteligencia artificial. El segundo punto que quiero mencionar es relacionado con la comunicación. Yo creo que explicar claramente los objetivos y beneficios de implementar una herramienta de inteligencia artificial o una herramienta de optimización de precios, cómo puede mejorar los procesos existentes y aumentar los resultados es muy importante. Entonces, tener una comunicación clara eh, y abordar las preocupaciones de los empleados, del equipo y de responder a sus preguntas también ayuda a reducir ese miedo al cambio, ¿no? El tercer punto que me gustaría mencionar es involucrar a los líderes. Es muy importante asegurarse que los líderes y directivos de la organización estén comprometidos con la adopción de la inteligencia artificial y que den el ejemplo utilizando estas tecnologías y la importancia que tiene en el desarrollo corporativo, ¿no? En la visión que tiene la compañía. Entonces los líderes deben de ayudar a promover una cultura de innovación, estar abiertos a nuevas ideas. Todo eso ayuda nosotros le llamamos de top down, que ayuda desde la parte más alta a difundir, ¿no? Y a generar una mentalidad de abordar este tipo de tecnologías. Quiero cerrar con un par más, voy a decir. Uno es, y lo mencionó Paola, los proyectos piloto. Es muy importante poder hacer este tipo de proyectos piloto en la herramienta y como les mencioné, la herramienta Revionics cuenta con funcionalidad para poder crear estas simulaciones y quiero probar en estas zonas de precios y quiero hacer este cambio en estas categorías. Ayuda a la herramienta a poder simular estos cambios y poder medir el impacto antes que suceda. Entonces uno puede ya ir con un pronóstico de lo que va a suceder, probarlo en esas tiendas, en esas categorías y luego ver el impacto y compararlo contra el pronóstico y qué tan bien, qué tan lejos estuvo de lo que habíamos pronosticado. Y finalmente, me gustaría cerrar solamente diciendo que la integración de una herramienta o de la inteligencia artificial tiene que ser gradual. Es importante introducirla de manera gradual, integrando soluciones que complementen las herramientas, creando un equipo de colaboración interdisciplinaria donde personal de TI, personal de comercial, personal de marketing se involucre en este tipo de proyectos grandes, transformativos, ¿no? de la compañía y que ayuden, sean los campeones de cada respectiva área para poder incrementar la adopción de la inteligencia artificial y de una herramienta como Revionics. Gracias, Juan José. Pablo, tú ya mencionaste algo al respecto, pero no sé si quieres agregar algo más. Pues no mucho, la verdad es que mejor no pudo estar dicho, ¿no? Simplemente creo que punto clave para nosotros fue la transparencia a todos los niveles. Eso creo que ayudó mucho en la adopción del modelo. Y sí, definitivamente son muchas las áreas involucradas la implementación, el uso de esta herramienta, ¿no? Algunos seremos usuarios directos, pero otros reciben los resultados, ¿no? Y nos dan sus comentarios, entonces pues creo que eso, la transparencia y siempre tener esta disposición nosotros como equipo de precios para poder explicar las dudas que surjan, ¿no? Y porque sí, en efecto surgen muchos cuestionamientos a veces, ¿no? De cómo funciona la herramienta, de si realmente eh, es son adecuados los cálculos que hace y bueno, el dar esa transparencia, el explicarles cómo llegamos al número o incluso estas pruebas piloto no solo en zonas, sino puede ser a nivel producto, de mira, vamos a mover este producto en esta zona y en esta zona de esta forma y vemos los resultados, la verdad ha ayudado mucho a que la gente se convenza y creo que otro de los puntos fundamentales que comentó JJ es que justo no tiene que ser un tema de cambio de cultura organizacional, ¿no? Definitivamente no puede ser un cambio que surja solo de un área, ¿no? Necesitamos que todos estén dentro del barco y que todos cambien este chip hacia estas nuevas formas. Perfecto, Paola. Muchas gracias. Muy buen punto.
Llegamos a la hora, estamos a un minuto de terminar el webinar de hoy. Quisiera, Paola y Juan José, agradecerles sinceramente por su participación en el webinar de hoy. Creo que ha sido muy interesante. En lo personal, a mí me ha sido bastante útil. Espero, Paola, estar visitándote en México para conocer in situ un poco más de cómo están haciendo todo este trabajo, que me parece que es muy interesante y los felicito por ello. Sí, A nuestros lectores que nos han seguido el día de hoy en este webinar, quisiera agradecerles por su participación. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a estar subiendo el webinar on demand a través de América Retail y Malls para quienes quieran verlo de nuevo o quieran compartirlo con sus colegas, tengan la posibilidad de hacerlo. Dicho eso, gracias Paola, gracias Juan José, gracias estimados lectores. Que tengan una muy buena semana. igualmente, hasta luego. Hasta luego.